El destacado artista y prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara anunció este martes que concluía su huelga de hambre tras más de 15 días de protesta pacífica en la cárcel donde cumple condena. Con la huelga, Otero Alcántara tenía como objetivo principal exigir su libertad tras más de 2 años de lo que él y organizaciones internacionales consideran una injusta prisión. Durante los más de 15 días que duró, el cuerpo del prisionero político se debilitó profundamente y actualmente se encuentra en un estado de extrema debilidad física. Así lo aseguraron a través de su cuenta en Twitter. Sin embargo, él sigue peleando, él sigue exigiendo su libertad. Vivian Peña Fuente, la esposa del también prisionero político, artista y opositor Michael Castillo Pérez, conocido por su nombre artístico como Michael Osorbo, ha publicado un video exponiendo las razones por las que su esposo se cosió la boca en un acto reciente de protesta contra el régimen. Veamos. Él se cose la boca, es como una manera de expresar su dolor, su angustia, su molestia. Él pidió celda como modo de protesta, no lo quisieron pasar para la celda. Michael tiene aspiraciones de que lo dejen libre porque, como ustedes saben, Michael está enfermo de los ganglios y realmente su aspiración por salir es por atenderse porque no confiamos para nada en ningún diagnóstico que puedan darnos aquí. Al principio no quería salir para nada porque realmente la lucha es aquí, en Cuba. Este es su país, este es su patria. Ellos dicen que esos son ganglios infartados, o sea, dicen lo que ellos quieran decir, ellos dicen. No creemos en cualquier diagnóstico que le pueda hacer un supuesto médico de la seguridad del Estado. Por eso es el motivo de que queremos que Michael sea atendido por un verdadero médico que le dé un diagnóstico claro. Miren hasta dónde llega la represión del régimen. Ahora no dejan a los opositores ni sentarse en el malecón. La dictadura amenazó al doctor y activista Fernando Vázquez con enviarlo a la cárcel si vuelve a sentarse en el muro del malecón a pedirle a Dios por la libertad de los presos políticos. Eso es lo que va ahí a orar. Un acto individual y en sus plenos derechos humanos. Escuchemos el audio que nos envió el doctor denunciando esta nueva represión. Que no se siente en el malecón. ¿Hasta dónde van a llegar? Hace 5 minutos se me fue comunicado que estoy al borde de la desobediencia, que si me vuelvo a sentar en el muro del malecón, se me envía al instructor de Zapata y C para que me encierre en un calabozo y de ahí no salgo más. Es decir, que yo este domingo me senté junto al profesor en el malecón, a orillas del mar, en plegaria, para pedir por los presos políticos. Ahora se me acaba de informar que volverlo a hacer es entrar en desobediencia y se me va a meter en la cárcel. Es decir, esto es una advertencia que no puedo tener el derecho ciudadano que ir, sentarme en el muro del malecón mirando al mar y en plegaria a Dios pedirle por la libertad de los presos políticos. Aquí no ha habido una incitación a nada, aquí no ha habido una convocatoria a nada, esto ha sido una plegaria individual por la libertad de los presos políticos, en la cual estábamos el profesor y yo, y ahora mismo acabo de ser advertido de que ni eso puedo hacer. Y me pregunto una vez más, ¿dónde están los derechos ciudadanos? ¿Dónde están los derechos ciudadanos de un ciudadano cubano que ni siquiera puede ir a orillas del mar a tener una plegaria a Dios por la tremenda injusticia y el tremendo castigo ejemplarizante con rigor y advertencia que se ha tenido con nuestros hermanos presos del 11J? Muchas gracias. Y continúa la violencia en Cuba. Esta vez la víctima fue un hombre de entre 50 y 60 años de edad que fue asesinado a puñaladas en su propia casa en la madrugada de este martes en el municipio Arroyo Naranjo de La Habana. El crimen ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este martes y según opiniones de los vecinos, el móvil del asesinato fue un robo. Acorde a un reporte del medio digital Cubanet,
El hombre, conocido como el Chino y también como Tito, además de manejar un taxi estatal, se dedicaba a la recogida de bolitas. Esa es una especie de lotería cubana, prohibida y sancionada por el régimen de la isla. Estos asesinatos se inscriben en la ola de violencia que afecta a Cuba y que el régimen se niega a reconocer. Sin embargo, paralelo a estos sangrientos acontecimientos, el gobernador Díaz-Canel afirmó en recién celebrada Asamblea Nacional que hay un claro empeño imperial, el imperio somos nosotros, de crear un clima de inseguridad y de desconfianza ciudadana que fracture la unidad popular en el país. No sé dónde está la unidad a que hace referencia, porque si es a lo que nos imaginamos, está fracturada hace muchos años. Cuando de apagones se trata, señores, en medio de la final del Campeonato Nacional de Béisbol en Cuba, en el Estadio Matancero Victoria de Girón, se quedó completamente oscuro cuando a mitad del partido, ¡bum!, llegó el apagón. Vean ustedes. Los teléfonos celulares quedaban como testigos del público en la grada. Según ha trascendido en la prensa de Matanza, experimentó una sobrecarga del sistema por el encendido del estadio. O sea, que la culpa se le echaron al juego de pelota. Encendieron el estadio, se sobrecargó la línea y se fue la luz en toda Matanza. Por cierto, se reanudó el juego después que vino la luz y las Tunas derrotaron a Matanza 5-3 carreras. Y se colocó a un triunfo de ir a la final de la Serie Nacional de Béisbol. No es común que hagan partidos de noche, precisamente para ahorrar luz, pero el Campeonato Nacional está llevando a que este año sí se hagan los partidos nocturnos y, por cierto, ha empezado a aparecer más público en los estadios de lo que venían habitualmente. Pero ahí tiene, apagón en toda su dimensión. Vamos aquí al sur de la Florida, donde ha sido noticia que la ex candidata a la comisión del condado Miami-Dade por el distrito 12, Sofía Lacayo, resultó detenida por las autoridades en el aeropuerto de Miami tras llegar de Europa y ahora enfrenta más de 20 cargos referentes al origen y uso de los fondos de su campaña política y tiene una fianza impuesta de $14.500. Hasta donde sabemos todavía. Nuestra colega Diana nos tiene un reportaje sobre esta noticia que ha conmocionado a muchos aquí en el sur de la Florida. En medio de la lluvia y sin dar la cara o comentarios a la prensa, Sofía Lacayo, excomisionada de Sweetwater y excandidata a la comisión de Miami-Dade, salió de la cárcel tras pasar la noche en prisión, acusada de varios cargos que tienen que ver con el origen de sus fondos de campaña cuando aspiraba al escaño del Distrito 12 que obtuvo Jaycee Bermúdez tras una polémica contienda en medio de acusaciones de ambos. Bermúdez le pidió a la fiscalía que investigara de dónde venían los más de $1.9 millones que Lacayo recaudó. En agosto pasado, durante la campaña electoral, salió a relucir que gran parte del dinero provenía de préstamos que ella misma se hizo y que aparentemente salían de sus propias empresas. Así respondía entonces ante este cuestionamiento. Yo definitivamente soy contadora y mi negocio lo tengo desde hace 18 años. Por lo tanto, todos los fondos que se han utilizado con referente a préstamos del SBA ya fueron recibidos, fueron enviados o fueron pagados para todos nuestros empleados y también ya fueron perdonados. Eso lo que conlleva es poderle llevar el mensaje a todos mis residentes que no crean en todas las mentiras que está haciendo el oponente. Lacayo recibió más de $1 millón de fondos federales por el programa PPP, pero ella negaba que ese dinero hubiese ingresado a su campaña. Su oponente en ese entonces insistía en que algo andaba mal. Si la señora Lacayo, que ha tenido un historial de perjurio con la corte, tiene algún tema, debe ir a la fiscalía. Esta no es la primera vez que la empresaria y política nicaragüense enfrenta la justicia. En el 2019, cuando era comisionada de Sweetwater, fue acusada de perjurio por haber mentido sobre su dirección y fue sentenciada a 1 año de probatoria. Y para entender de qué se tratan estos manejos de fondos de campaña y cuáles son las reglas para disponer del dinero que los contribuyentes entregan a los candidatos políticos, hacemos contacto con una experta y además asesora en estos temas de campaña. Nuestra estimada Sacha Tirador, quien ha tenido la cortesía de participar hoy en Los Implicados. Bienvenida, Sacha. ¿Qué es esto? ¿Por qué se le está acusando a ella? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, es un placer como siempre, Camilo. La Fiscalía lo que está diciendo es que básicamente se prestó, o sea, le pidió dinero prestado a terceras personas, de las cuales entonces ese dinero se depositaba en su cuenta personal y que a la vez entonces ese dinero, por esas cantidades, se depositaban en su cuenta de campaña. Lo que los televidentes deben de saber es que la ley dice que tú no puedes pedirle dinero prestado a nadie para prestártelo a tu campaña. Tú sí tienes una cantidad ilimitada de dinero que tú te puedes prestar siempre y cuando tú tengas esos fondos disponibles. ¿Y esto es tan grave como para que vayas a prisión o que te detengan o que te abran un proceso judicial? ¿No se puede ventilar como un caso económico? No, estos son, mira, todo candidato que se postula recibe lo que es un libreto de todo lo que es la ley electoral que puedes y no puedes hacer. Aparte de eso, existe un requerimiento de una clase que tienes que ir de la Comisión de Ética del Condado, donde también tienes que participar en esa clase para aprender lo que puedes y no puedes hacer, porque las campañas son muy complejas. Estas son las acusaciones. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede si se decide entrar tal vez en un acuerdo o se vaya a juicio. Esto es un caso interesante porque la ley de elección no está definida como la ley criminal y la ley de familia, que es en blanco y negro, y existen muchos precedentes. La ley de elección es una ley muy gris y todo depende de cuán claro esté la ley y cuán claro estén las evidencias. Sofía Lacayo es la candidata. Su entorno, su equipo, ¿pudiera estar vinculado también en esta acusación? No, absolutamente no, porque imagínense, o sea, cuando usted tiene una tienda y usted vende ropa, usted no le pregunta a la persona de dónde sale el dinero con el que le van a pagar, ¿no?, sus servicios o la ropa que están comprando. O sea, esto es algo que tiene que ver con las finanzas de las campañas, que no tiene nada que ver con un equipo de campaña. En el peor de los escenarios, ¿qué le pudiera pasar a Sofía Lacayo si es encontrada culpable de estas acusaciones? 20 cargos, me parecen bastante cargos. En el peor de los casos, el Estado puede pedir, si es que quisiera hacerlo, que cumpla un tiempo en la cárcel. Todo depende. Por eso es que ahora es que comienzan a desarrollarse lo que es las conversaciones, me imagino, entre la Fiscalía y los abogados de la señora Lacayo. Y también me imagino que dependiendo de esas conversaciones es si se agregan más cargos todavía a lo presente. Con respecto a las posibles implicaciones políticas de este caso, ¿esto vetaría la posibilidad de que Sofía Lacayo se vuelva a presentar como candidata o que participe en cualquier otra campaña política? Si no hay un arreglo con la Fiscalía que específicamente mencione que ella no puede volver a postularse, entonces no. Hay arreglos que uno llega, candidatos llegan con la Fiscalía de que no te puedes volver a postular. Eso es parte del arreglo. Eso todo depende a qué acuerdo lleguen. Muchísimas gracias, Sacha Tirador, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte, toda una experta y toda una asesora en tema de campaña. Mucho gusto. Muchas gracias, un placer. Buenas noches. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar, por el 26 de julio en Cuba reparten costillas de vaca, pero afeitadas, o sea, peladas. No tienen una gota de carne, solo sirven para una sopa. Les tenemos las imágenes. Identifican a una represora del régimen que ahora vive aquí tranquilamente en los Estados Unidos. Ya le decimos de quién se trata. No se vaya, ya volvemos.